buenos días, nuevamente en Uptown, haciendo nuestras grabaciones. Y les recuerdo que no hace mucho tiempo grabamos un video dedicado a la temática de la corrupción y la impunidad. Y cuando lo concluimos, hablamos de la importancia que tiene en este momento la reformulación de la composición del Consejo de la Magistratura. Pues bien, precisamente ahora nos vamos a ocupar de ese tema. Hoy se discute en el Senado el cumplimiento de una sentencia que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diciembre pasado y que declaró la inconstitucionalidad de la composición del Consejo de la Magistratura resultante de la Ley 26.080 que produjo una situación de serio desequilibrio entre los 4 sectores que integran al Consejo de la Magistratura. El artículo 114 de la Constitución, que es el que precisamente incorpora a este nuevo órgano, habla de su composición con la representación de los órganos derivados del sufragio, de los jueces de todas las instancias, de los abogados y del sector científico y técnico. Habla que debe existir un equilibrio entre los mismos, pero deja en manos de una ley que debe ser dictada, sancionada por la mayoría absoluta de miembros de ambas cámaras, es la que determinará precisamente el número de cada uno de los sectores. Ahora bien, acá aparece ese término enigmático que pareciera ser difícil de traducir cuando hay equilibrio. El término enigmático me refiero al equilibrio. En la Ley 26.080, que fue la segunda que reglamentó el Consejo de la Magistratura, del 2006, cuando era presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales Cristina Kirchner, no hay duda que allí dijimos que el mismo contenía el síndrome del predominio hegemónico del sector de los políticos. Y efectivamente esto era tan así que sobre 13 miembros, 7 eran precisamente aquellos que venían del sector político. 5 del oficialismo, un representante del Poder Ejecutivo y luego legisladores, senadores y diputados, y 2 de la oposición. Fíjense, 7 sobre 13, un porcentaje aplastante de más del 50%, largamente más del 50% a favor de un sector. Pero además, los 5 del oficialismo cuentan o contaban con una suerte de poder de veto. ¿Por qué digo esto? Porque para las 2 decisiones más importantes que toma el Consejo de la Magistratura, la elevación de una terna para designación de un juez o la acusación ante la Comisión de Acusación y Disciplina de un juez para que se cree un jurado de enjuiciamiento, se necesitan los 2/3 de miembros. Es matemático, es necesario de los 5 del oficialismo. Aunque falte uno, ya no se puede ni decidir la entrada de los jueces ni tampoco la salida. El peor de los mundos, la captura del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo de turno, el oficialismo de turno, que decide quién entra y quién sale. Ya el Consejo sorprende porque es importante recordar que cuando se lo incorpora a la Constitución, se lo hace con el objetivo precisamente de despolitizar y despartidizar en los procesos de designación y remoción de jueces. Sin embargo, ¿cuál fue el sentido entonces de poner políticos? Si los políticos ya están después. Eso no se modificó. Es el Ejecutivo el que designa y el Legislativo el que presta el acuerdo. Entonces ya de por sí eso es sumamente, digamos, curioso, pero además revela algo que es sumamente importante. Revela que evidentemente los políticos no quisieron largar la presa, quedarse adentro. Pero es así
hay que reglamentarlo evitando precisamente que se transgreda la finalidad para la cual se lo creó. Entonces, lo que la sentencia de la Corte de diciembre pasado dice es que equilibrio implica que no debe haber una posición hegemónica de predominio de ninguno de los sectores sobre los otros. Esto ocurre cuando ese sector, en este caso el de los políticos, pueden tomar importantísimas decisiones, como las que precisamente hemos mencionado, sin necesidad de que participen los otros sectores. En definitiva, colonizan al Consejo. Los otros, prácticamente, en la mayoría de las situaciones, no juegan ningún rol. Es allí donde se rompe el equilibrio. La Corte inclusive dice, no es algo aritmético, pero de todas maneras no debe ser no debe confluir en una situación de predominio. Pues bien, la Corte ha dado dos caminos. Uno primero, que si hasta el 15 de abril próximo no se dicta esa ley de la que hablamos, entonces se restablece el sistema que existía con la ley anterior, que son 20 miembros, y en un equilibrio muchísimo mayor. Hoy se discute en el Senado la sanción de una ley y hay dos proyectos en danza, uno del oficialismo y otro de la oposición, al que se suma uno de la sociedad civil, que es precisamente un proyecto que ha sido elaborado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el FORES y algunas asociaciones no gubernamentales y también empresarias importantes, o sea que tiene una enorme legitimidad. El del oficialismo, me animo a decir rápidamente que es abiertamente inconstitucional. En primer lugar y sobre todo porque elimina la presencia del presidente de la Corte Suprema en el Consejo de la Magistratura, a pesar de que claramente, como les decía antes, la Constitución habla de jueces de todas las instancias, y las instancias son básicamente tres, las denominadas inferiores, primera instancia y cámaras de apelación, y luego la Corte Suprema. La Corte no dejó en ningún momento de ser suprema, y como es suprema, es fundamental que no exista una situación bicéfala en donde se confunda quién está en la cima del Poder Judicial y que ha generado en el tiempo muchísimos problemas y de seria disfuncionalidad. Entonces, la presencia del presidente de la Corte Suprema no solo es un imperativo constitucional, sino que mejora enormemente el funcionamiento y demuestra que el Consejo de la Magistratura, en definitiva, es una suerte de órgano auxiliar de la Corte Suprema y que por lo tanto debe atenerse a lo que la Corte Suprema decida, porque es suprema y en la cima del Poder Judicial es ella la que se encuentra. En segundo lugar, el proyecto del oficialismo insiste con un porcentaje altísimo de políticos, 45%, 25% de jueces, solo 20% de abogados. Es decir, que los primeros nuevamente están al borde del predominio. Pareciera prácticamente como un desafío a la Corte, porque en el funcionamiento rápidamente se va a ver, pero el oficialismo de turno le es muy fácil conseguir 1 o 2 votos, con lo cual va a lograr el mismo predominio de antes y se va a repetir la situación precisamente de cooptación por parte del sector político. En el proyecto de la oposición también es numeroso el sector de los políticos, pero menos numeroso. Son 20 integrantes, está presidido por el presidente de la Corte Suprema. Hay 4 jueces de Cámara y de primera instancia elegidos por el sistema DONT de la capital y del interior, 8 legisladores, 4 por cada Cámara, 2 por el bloque mayoritario, 1 por la primera minoría y 1 por la segunda minoría. Se agrega, y esto me parece que es muy importante para evitar también abusos que ocurrieron en el pasado, que se entenderá por bloque aquel reconocido por cada Cámara y no la sumatoria de ellos en el interbloque.
A ellos se suman, por último, 4 abogados, 2 del interior, 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un representante del Poder Ejecutivo y 2 representantes del ámbito académico y científico que deberán ser abogados. Profesionales titulares regulares, elegidos por el voto directo de sus pares. Pues bien, vamos a aquel proyecto que considero que es el que tiene la mayor vocación de despolitización y despartidización del Consejo de la Magistratura, porque directamente limita la presencia de representantes políticos en aquellos que no tienen una actuación posterior, ya sea en la designación o en prestar acuerdos. Es decir, que son representantes exclusivamente de la Cámara de Diputados y no son legisladores, porque como bien dice la Constitución, es la representación del sector político, no los políticos metidos adentro. Con lo cual se restablece algo que también termina con una inconstitucionalidad. El sistema de separación de poderes que nuestra Constitución posee impide que una persona pueda desempeñarse al mismo tiempo en 2 poderes, y acá es lo que pasa. El legislador integra entonces el legislativo y el judicial al ser parte del Consejo de la Magistratura, ya que el Consejo de la Magistratura es parte del Poder Judicial. Consideramos que se trata de una propuesta que, de concretarse, imprimiría al Consejo de la Magistratura la razón de ser por la cual fue creado en 1994 y, por lo tanto, permitiría avisorar para el futuro que coadyuve en la construcción de un poder judicial independiente, es decir, en el sustento fundamental para que seamos república y no autocracia. Muchas gracias.